Hola, ¿qué tal muchachos? En esta oportunidad, en respuesta a una consulta que me llegó por interno, voy a ocupar esta vía para tratar de hacerlo un poco más dinámico y porque, como les dije en su oportunidad, ciertas preguntas que me hacen llegar por interno me parece que tienen una respuesta interesante que puede servirnos a todos. ¿Ya? En este caso se trata de qué es un decreto ley, básicamente, ¿cierto? Como ustedes saben, algunos de los cuerpos normativos que nosotros ocupamos, principalmente en nuestros ramos del área de especialidad tributaria, en la carrera, ¿cierto? Están contenidas en una fórmula particular, ¿cierto? Dice decreto ley, por ejemplo, por dar un ejemplo, decreto ley 825 de 1975. Esto lo he mencionado en otras oportunidades, pero vale la pena el refuerzo. ¿Por qué aparece, por ejemplo, el Código Tributario, la Ley de Renta, la Ley de IVA en un decreto ley? ¿Cierto? Porque tenemos que fijarnos en la fecha en la cual fueron eh, creadas estas leyes, ¿cierto? La Ley de Renta es de 1974, la Ley de IVA y el Código Tributario de 1975. Eh, si nos fijamos, ¿cierto? Nosotros tenemos una constitución que es de 1980. Y la constitución anterior, que era la constitución de 1925, rigió hasta 1973. La constitución es la ley fundamental de la República en la cual se crean, ¿cierto?, los órganos del Estado y sus distintas funciones. Por lo tanto, es en la constitución en la que se crea el Congreso y se le otorgan las facultades para dictar leyes, que es a lo que se dedica el Congreso. Eso quiere decir que entre 1973 y al menos 1980 no había, ¿cierto?, un Congreso vigente. Tampoco había una constitución que decía que existía la ley como forma de regular la vida en sociedad. Por lo tanto, ¿cierto?, el órgano que se encargaba en esa época de gobernar y dictar leyes estaba concentrado en una sola entidad, que era la Junta Militar, ¿cierto?, que durante 1973 y en adelante se encargó de gobernar Chile. Eh, como no había un Congreso y como no había una constitución que dijera que existía la ley, lo que hacía esta junta militar era literalmente decretar leyes. De ahí su nombre, decreto ley. Esta junta militar hacía las veces del poder legislativo, o ejercía el poder legislativo, de hecho, de facto, por la vía de las armas, ¿cierto? Y para legislar, en aquellas materias que se estimaba necesario legislar, lo hacía a través de decretos leyes o decreto ley, ¿cierto? Como les decía, decretaba leyes finalmente. Evidentemente, si ustedes buscan ahora en la Constitución de 1980, se van a encontrar con que tal cosa como un decreto ley no está mencionado, ¿cierto? Tenemos ley orgánica constitucional, ley interpretativa de la Constitución, ley de quórum calificado, ley simple, decretos con fuerza de la ley incluso. Pero no aparece el decreto ley, porque es una norma de hecho, es una norma de facto y efectivamente tiene ese vicio de legitimidad, ¿cierto? En el sentido de que ninguna constitución dijo que existían los decretos ley. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuando volvió la democracia, ¿cierto? Se observó la cantidad de decretos ley que se habían creado durante ese periodo, ¿cierto? Y por darles un ejemplo, eh, nuestro actual sistema de pensiones está en el decreto ley 3500. Eso quiere decir que por lo menos habían 3500 decretos ley que modificar. Así que, como parte de un acuerdo político, ¿cierto?, para evitar lagunas legales, pero también para dar estabilidad democrática, se dijo, vamos a dejar vigentes estos decretos ley, no los vamos a modificar, que ¿cierto?, en lo que lo modificamos, por lo que demora el proceso legislativo, ¿cierto?, vamos a generar un montón de lagunas legales varias. Así que se mantuvo la vigencia de estos decretos ley, además pensando que con el tiempo, con su aplicación, con las reformas posteriores, iba a adquirir la legitimidad que no tenía hasta ese momento toda esta normativa, ¿no? Por lo tanto, eso es un decreto ley. Un decreto ley es una norma de hecho, ¿no?, que tiene todos los efectos de una norma jurídica, pero que fue dictada por un gobierno de hecho no legítimo y que mantenemos hasta nuestros días solamente para efectos o pensando que con su aplicación, ¿cierto?, íbamos a eh, subsanar sus vicios de legitimidad y con sus posteriores reformas. Otro punto que estaba dentro de la consulta que me hicieron llegar era relativo a por qué, buscando normas, ¿cierto?, encontraba que una ley, por ejemplo, en el encabezado aparecía una mención al Ministerio de Hacienda,
¿Y qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben, hay una división clásica de los poderes del Estado, y en la división clásica se distinguen al menos tres funciones principales, que le llaman. El Ejecutivo, que es el presidente de la República, ¿cierto? Y sus ministros. El Legislativo, que en Chile está a cargo del Congreso. Y el Judicial, que no necesitamos decir mucho, es a cargo de los tribunales. Eh, se me pateó el enchufe, pero ahora vuelvo. Ya. El judicial que está a cargo de los tribunales. Cada uno se encarga de determinadas cosas, pero evidentemente tienen que interactuar unos con otros. Y efectivamente creemos que existe un sistema que se llama de pesos y contrapesos. Y por ello ciertos órganos tienen facultades que serían propias de otro. Así, por ejemplo, el presidente es entendido que tiene facultades colegislativas, ¿cierto? Tiene iniciativa para poder impulsar un decreto, un proyecto de ley, ¿cierto? Y en materia tributaria tiene incluso iniciativa exclusiva. Además, sus ministros pueden ser escuchados en el Congreso ante la tramitación de una ley. Y tiene la facultad de veto, que es otro ejemplo. Pero en el caso particular, ¿por qué aparece esa mención a un órgano del Poder Ejecutivo en una ley? Bueno, porque hay una etapa de la creación de ley que es la promulgación. Y la promulgación, ¿cierto?, es un acto que realiza el Poder Ejecutivo, en particular el Presidente de la República o el Presidente de la República a través de sus ministros, y que realiza a través de un decreto supremo, ¿cierto? Entonces, cuando aparece esa mención, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, lo que aparece en realidad es una mención al decreto supremo a través del cual se promulgó esa ley. ¿Ya? Por eso es que de repente se van a encontrar con que determinadas normas tienen una mención al Poder Ejecutivo más allá de las propias que aparecerían a través del formato de decreto con fuerza de ley, que es una ley, pero produce el Ejecutivo por una delegación de facultades del Poder Legislativo. Eso, cualquier duda o consulta siempre están invitados a hacérmela llegar a través de los mecanismos usuales de comunicación que tenemos entre nosotros. Paz.